¿ya? ¿Qué es la electroforesis? Básicamente es una técnica de revelado, es una técnica que se fundamenta en el movimiento de moléculas a través de un campo eléctrico. Pregunta, ¿el ADN qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? ¿Qué opinan? Muy bien, tiene carga negativa. Vuelvo a repetir, es una técnica que se fundamenta en la migración de las moléculas a través de un campo eléctrico. Como el ADN es negativo, va a un polo positivo. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, mi muestra. Vamos a poner aquí mi muestra. ¿Cuál es mi muestra? Mi muestra que obtuve de mi PCR, ¿correcto? Generalmente se utiliza una placa que tenga un promedio de 96 pocillos y estos 96 pocillos tienen que revelarse. Para eso se utiliza ¿qué? La electroforesis. Ya le expliqué qué es electroforesis. Hay electroforesis de dos tipos. Hay las horizontales y las verticales. ¿Han leído eso o no? ¿Cierto? ¿Y para eso qué se utiliza? Se utilizan para ambas un gel de agarosa. ¿Qué es agarosa? Es un carbohidrato, ¿cierto? Es un polisacárido. Generalmente la experiencia me dice que yo uso geles de agarosa para verificar la calidad de mi ADN y para hacer algunas técnicas de PCR. Pero para hacer, generalmente utilizo las cámaras horizontales, pero para hacer en las cámaras verticales utilizo otro tipo de gel, el gel de poliacrilamida. Es un gel mucho más fino, también es un carbohidrato, pero es un poco más costoso. Ahora, también que utilizo un reactivo que se llama, si no me equivoco, el bromuro de etilio, que es un reactivo netamente canceroso. Es decir, aquel que hace estas técnicas se hace con un cuidado y una cesa muy alta, porque todo lo que ustedes utilizan, principalmente este bromuro de etilio, es netamente canceroso. Ahora, como le dijo el profesor, la idea es verlo, ¿verdad? Ustedes ven en internet, vamos a hacer las cámaras, una simulación de una cámara de agarosa, ¿ya? ¿Qué necesitan una cámara 2? Ustedes tienen un equipo, yo soy bueno dibujando, tienen un equipo aquí que está en voltaje, ¿verdad? Va a emitir la carga, y ustedes tienen aquí una cámara horizontal, ¿correcto? En esta cámara horizontal va a haber el extremo negativo y el extremo positivo. Ustedes van a tener aquí un gel de agarosa, imagínense como una plancha transparente, ¿no? Y ustedes van a tener aquí unos pocillos, más o menos así, unos pocillos que nos van a dar los peines que vamos a utilizar. En esos pocillos, ¿qué van ustedes? Van ustedes a cargar la muestra que está aquí, la van a cargar y la van a colocar aquí. Por ejemplo, esta es muestra 1, muestra 2, entonces ustedes van a cargar aquí, van a cargar aquí, van a cargar aquí, lo que ustedes amplificaron en su PCR. Lo cargan aquí, ¿y qué van a utilizar en un gel de agarosa? Generalmente van a utilizar un marcador de peso. Este se llama un marcador de peso. Este marcador de peso básicamente va a tener una cantidad de bandas, ¿verdad? De diferente peso molecular. Vamos a ver, por ejemplo, que este tenga una banda cada vez un poco más cortas, cada vez un poco más cortas, ¿no? Cada vez un poco más cortas. Por ejemplo, pueden ser 10.000 pares de bases, 8.000 pares de bases, 6.000 pares de bases, 4.000 pares de bases, etcétera, etcétera, ¿correcto? Ese tamaño, cuando ustedes hagan su electroforesis en gel de agarosa, lo que van a hacer es que por el campo eléctrico las bandas van a empezar a migrar, es decir, las moléculas, en este caso el ADN, van a empezar a bajar y de repente se detiene aquí, ¿correcto? Entonces ustedes lo relacionan, por ejemplo, con el tamaño del marcador. Eso es lo que hace el PCR. Revela lo que ustedes trabajaron
en su PCR, en su termosificador. ¿Correcto? Ya. Y esto se manda a secuenciar. Se manda a Estados Unidos, se manda, creo que FEMA en la Cayetano, generalmente se manda en Estados Unidos, y eso te dice, te da un código y con ese código puedes decir lo que tú estás buscando. En el caso de, básicamente, el diagnóstico de enfermedades, esto es para identificar, por ejemplo, alguna especie en particular, algún microorganismo. Pero si yo quiero hacer, por ejemplo, el diagnóstico de enfermedades, utilizo una variante del PCR. Y ahí viene la investigación de ustedes. ¿Entendido esta parte? Eso es lo que es básicamente el electroforesis. Es el revelado. Después de un PCR, después de tener un producto, lo que usas son cámaras horizontales, en este caso geles de agarosa o geles de policrilamida, en los cuales tú vas a colocar tu muestra de ADN y a través de una migración de diferentes de cargas, lo que va a hacer es van migrando. Utilizan un marcador de peso para identificar cuánto es el tamaño de tu ADN que estás trabajando, ¿correcto? Y eso al final obtienes ese aplicado en los secuencias y se acabó, tienes tu trabajo final. Todo esto, muchachos, la técnica de PCR. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas, muchachos? Ojo, esto no es fácil, definitivamente. No es fácil. Para trabajar en este tipo de cosas se requiere mucha experiencia, mucho cuidado. ¿Por qué? Supongamos que ustedes no hicieron una correcta extracción, o supongamos que confundieron la muestra. Prácticamente van a dar un producto erróneo. Esto es muy delicado para trabajar, es muy complejo. ¿Alguna pregunta? Variantes. Ahora sí, ¿cuáles son las variantes de PCR voluntario? Claro, hay tres, ¿no? El PCR clásico, el RT, PCR y el PCR tiempo real, ¿correcto? El RT-PCR, ¿qué viene a ser? Básicamente toma como molde. ¿Qué toma como molde? No. Vamos a tomar la polimerasa. Si la polimerasa es la enzima, la TAC, va a tomar ¿qué? Un ARN como molde. ¿Y por qué utilizo un ARN? Porque necesito aquí a una enzima llamada la transcriptasa reversa. ¿Qué es lo que va a originar? Va a formar ¿qué? Un ADN, pero complementario, ¿correcto? Y se va a repetir lo mismo que le expliqué. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y en el PCR en tiempo real, ¿qué va a pasar? Voluntarios, ahí sí quiero que me expliquen, porque es la técnica que se utilizaba muchísimo y la que más se utiliza para el diagnóstico de enfermedades. En la época de COVID era una cosa porque necesitábamos saber constantemente, ¿no? Si el paciente era positivo, en qué momento está, etcétera, etcétera. Voluntarios.